Y por cierto, hoy uno de los reportajes más importantes del New York Times hace una crítica realmente muy ácida hacia la famosa estrategia de la seguridad que implementa en el programa, en el proyecto o ProMéxico, el presidente Peña Nieto. Simplemente lo que dice el reportero es que el presidente está cuidando más el asunto, que no se le vea como un tipo de mano dura, pero que no se ha desligado ni siquiera en la técnica o en la estrategia que tenía el anterior, es decir, el señor Calderón. Y los resultados ahí están. Hacen una relatoría en donde dan a conocer eventos que la verdad yo no había visto publicados en la prensa y no me explico por qué, ¿verdad? Pero pues así están las cosas en términos de seguridad. Y en ese término, pues es que no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy, por ejemplo, señala el secretario general de la sección 27 del CENTE, Salomé Rodríguez, que al menos 14 planteles escolares ubicados en los municipios de la Sierra han tenido que ser clausurados y su personal reubicado como consecuencia de la ola de violencia que afecta a tales comunidades. Y en este caso se mencionan los municipios de Choy, Sinaloa de Leyva, Badiraguato, Concordia y San Ignacio. Y pues esto ya marca pues el problema que está llegando ya también a la cuestión educativa, ¿no? No le quieren entrar ya los maestros, que en ese punto quedan indefensos en ocasiones por esta ola de violencia. Fíjate que no solamente los maestros no le entran ni los alumnos a la escuela. Si tú te vas aquí, por ejemplo, para la Espinal, a esa parte de Baila, que es una parte metida hacia la sierra aquí en el municipio, pues ya perteneciente a Culiacán, me imagino. Encuentran muchachos de 11, 12 años totalmente habituallados con armas de alto poder, en donde no les interesa en lo más mínimo el seguir de alguna manera algún tipo de instrucción. Un sobrino mío era maestro ahí pues, federal, ahí en Baila, y el problema que tenía él era que cuando se suscitaba una discusión con los alumnos, pues las armas salían a relucir, no amenazándolo, pero sí enseñándoselas, ya sabes, para ocasionar algún tipo de amedrentamiento. Pero la cosa ahí está, pues el asunto de obtener el dinero por la vía rápida y por la vía fácil está muy bien instituida en el ánimo de mucha gente. Pues esto se da también, y lo declara Salomé Rodríguez, en el sentido de que algunos maestros, pues desgraciadamente ya han dejado de cumplir con su jornada laboral en diferentes puntos de la sierra de los municipios que le acabamos de mencionar. 14 planteles, señala él, que pues han tenido que prácticamente cerrar. Y la nota del día en la cuestión de los espectáculos, lo vimos actuar, falleció el primer actor, Joaquín Cordero. Cordero, sí. Pues ya estaba un poco malo Joaquín. Y bueno, desgraciadamente hoy murió uno de los mejores actores que ha tenido también el cine. Yo creo que poco a poco es de los últimos ejemplares de la llamada edad de oro del cine, ¿no? Sí. La verdad es que él entró muy joven cuando los de la llamada edad de oro ya iban de salida. Y era de las últimas, del último eslabón que tenía la gente con ese tipo de actores. Y finalmente pues falleció y pues dentro de todo el relato que se hace de su fallecimiento pues es mientras dormía, ¿no? Pues, sí, además señalan que la cuestión que adelantó lo de su muerte, que falleció su esposa hace 6 meses, y pues un trago amargo para Joaquín, que en ese entonces también ya tenía algún problema de salud. 90 años de edad. ¿Quiénes quedan vivos de esas generaciones? Pues de lo que yo... Ignacio López Tarso. López Tarso. No sé si tenga los 90 años. Ferrusquilla, José Ángel no hay película del cine mexicano antiguo que no lo veas ahí. José Ángel Ferrusquilla, Ignacio López Tarso, de los que yo me acuerdo. El que falleció también hace poco fue Julio Alemán. Sí. Entonces, de esa época, ¿no? Antes, pero ya la verdad es que pues, casi no hay ninguno, ya todo el mundo empieza a ver películas. Bueno, al menos nosotros empezamos a ver películas y ponemos palomitas a la gente que ya se ha muerto, y casi todos están ya fuera de circulación. Sí. Y bueno, pues así está la cosa. Perfecto, pues así están las cuestiones en la información, y pues señalar pues de lo que ha ocurrido el día de hoy. Bueno, en otra de las cuestiones, señalar también de la gira que está haciendo el presidente de la República. Es una gira que se va a pagar, ¿no? Está en Costa Rica, y también Sí, la reunión del CAC, del grupo de lo que tiene que ver con la discusión del asunto de la actividad agrícola, pues.
Y fíjate que hace días, bueno, tú estuviste aquí cuando vino Saúl Álvarez Borrego a disertar un poco sobre el asunto del cambio climático, y entonces le preguntábamos entonces que por qué había tanta información distorsionada acerca del cambio climático que brotaba de espacios tan especiales como en la ONU. Y dice, lo que pasa es que no hay una reunión que se trate de especialistas donde el gobierno no mande a burócratas. Y eso me recordó, porque yo vi que va Aguilar Padilla y puros políticos. Si van a resolver un problema, la verdad es que ¿por qué no mandan a la gente que realmente sabe? ¿Por qué no mandan a los especialistas? Pero, o los científicos, sí, gente que realmente haga algo productivo ahí. Si tú ves el título de la exposición que va a hacer el Aguilar Padilla, pues parece que va a un mitin político, ¿verdad? No creo que reditúe algo que tenga que ver con alivianar el asunto de la productividad. Pero así está, pues es parte de la burocracia y del protocolo de estos señores. Bueno, pues este asunto, pues es importante los trabajos que se hacen en cuanto a los países, y pues se espera que sea una gira de buenos propósitos y de buenos resultados para nuestro país. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en Por la Libre, sin cuotas ni cuates, en W Radio 88.9. Vamos a la pausa y regresamos para tener más detalles de lo que sucede en Mazatlán, en Sinaloa, en la República Mexicana, y por supuesto también con nuestro invitado en el estudio. Max, tenemos invitado en el estudio. Qué mejor que tú lo recibas, un buen cuate, un buen amigo, ¿no? Sí, desde luego, ya hace mucho que dice que ya se le había olvidado el pasillo, por dónde era aquí. No, pues aquí está el Gonzalo Figueroa Carrillo. El lugar está donde mismo, Gonzalo, y bueno, la verdad es que hay muchas cosas que tenemos que hablar, principalmente por los tiempos que se avecinan en lo que tiene que ver con la CTM, ¿no? Con la cuestión del trabajo, ¿no? ¿Cómo ves a Mazatlán con este crecimiento que viene con la Mazatlán Durango? Pues, Gonzalo, buenas tardes ante todo. Antes que nada, Paulino, saludar a todos los compañeros de aquí de cabina, a tu público, Radio Escucha. Y de hecho sí, ya tenemos ratito, pero con mucho gusto venimos a compartir un momento con ustedes este programa. Y agradecerles pues la oportunidad también que nos dan al abrir los micrófonos para algunos comentarios que se puedan hacer, ¿no? Me decías, perdón. Lo de ¿cómo ves a Mazatlán? Ese es un tema que hoy está en diferentes puntos. Nos comenta que el estado de Durango se nos está adelantando en cuanto a los trabajos, una mejor preparación incluso hasta de su tramo, que va a quedar más rápido que el nuestro. Pues mira, yo creo que de las grandes obras, las reales grandes obras que se han hecho últimamente es precisamente la carretera de Mazatlán-Durango, ¿no? Y yo creo que Mazatlán desde prácticamente un lustro o una década ya tenía que haber estado preparándose para la infraestructura que va a requerir para cuando se vengan esas inversiones y todo ese mundo de gente que puede venir hacia nuestro puerto. Pero desgraciadamente, y hay que reconocerlo, no existe hasta ahorita, apenas estamos despertando hacia eso, hacia la realidad, y estamos despertando porque nos están diciendo que ya prácticamente en noviembre se va a abrir, pues de lo contrario estuviéramos igual, ¿no? Estuviéramos sin reaccionar prácticamente, ¿no? Y para los trabajadores, para generar el empleo es muy importante, yo creo que es muy importante porque uno de los principales problemas que tenemos ahorita en el país es precisamente eso, la falta de empleo, ¿no? Y es muy necesario que se vayan creando las condiciones y que exista las oportunidades para que los jóvenes puedan encontrar un espacio donde emplearse, y así de esta manera se haga un efecto colateral y evitar que se vayan hacia otras actividades, que es prácticamente lo que nos está golpeando mucho a nuestro país actualmente, ¿no? Por eso lo veo interesante, indudablemente. Fíjate que hace algo así como un año, Mahatma y yo hicimos un reportaje de la Mazatlán Durango, y la verdad, si lo ves ahorita, resultó profético, ¿no, Mahatma? Sí. Muchas de las cosas que hablamos en ese tiempo, y hablábamos precisamente... Que no se iba a inaugurar en la fecha de Calderón, sí, que cuando se iba a abrir... De hecho, se nos fueron a la yugular porque dábamos un plazo de un año, y dijeron, no, va a estar para junio, julio, para noviembre. Total de que una de las cosas que enfatizamos en ese trabajo era que en Mazatlán había un profundo desconocimiento de lo que tenía que ver con habituallar con infraestructura, tanto de interna como la periférica, para lo que se podría derivar a partir de la inauguración de esa carretera. Y mira, decíamos, ojalá y Mazatlán, en base a los rezagos, no se convierta en una explosión de problemas en lugar de una explosión de progreso. Y parece que ahorita lo que están más a la orden del día son los problemas que el progreso. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo perfectamente de ese trabajo. Y el asunto de Durango, fíjate que hay que establecer el rol que está jugando Durango en este asunto.
punto. Durango es un punto nodal, es el punto de confluencia de la Y que va a derivar hacia Mazatlán. Y es muy diferente el tipo de inversiones, el tiempo de recuperación de inversiones cuando se hacen en el rol que va a jugar Durango al rol que va a jugar en Mazatlán. Sí. Mazatlán, las inversiones son muy importantes y requieren de una participación muy enfocada del gobierno federal, porque hay muchos asuntos del gobierno federal que están involucrados. ¿Cuánto llevaría Cermac, por ejemplo, si el Pago Superior lleva 3 años ahí en lo que es el Venadillo? Pero la verdad es que una infraestructura toda nueva, llevaría una década, como dice. ¿Qué falta, Gonzalo? Tenemos una planta de tratamiento que costó 500 millones de pesos que hasta la fecha no trabaja. La Norponiente. La Norponiente. ¿Por qué? Porque hay cárcamos de aguas negras de residuales intermedios que no se han inaugurado y seguimos aventando el agua semitratada al mar y dándole en la torre. Lo único que cuenta Mazatlán que son las playas. Sí, ¿qué falta? Yo creo que los sectores que se unan. Pues mira, primero yo creo que en cuanto a la infraestructura, uno de los principales problemas que tiene Mazatlán es que creció anárquicamente. Indudablemente, y aparte en el viejo Mazatlán, pues esa geografía que tiene peninsular no le ha permitido pues un mayor desarrollo abierto, ¿no? Y eso y ahorita el desarrollo que se está dando prácticamente se está dando en la parte norte del puerto, pero en el medio, todo lo que es el medio de Mazatlán creció con anarquía, con invasiones, producto de invasiones. Aquí están varios invasores también. Lo cual no permitió pues de que se hiciera una infraestructura de vialidades bien trazadas, y esto pues nos está hoy causando problemas, y que en un dado momento que se quiera hacer pues va a ser un gran problema lo que se va a tener. Fíjate que tiene mucha razón lo que él dice, Gonzalo, porque la forma geográfica que tiene Mazatlán no te da margen de maniobra, porque cualquier cosa que quieras ampliar aquí en el centro te va a costar un dineral, porque vas a tener que liquidar a gente que tiene casas de hace décadas y décadas, y va a resultar totalmente no redituable. Y no están bochos, no se van a pues sí. No, y aparte de eso también estamos hablando de que abrir una calle tenemos que, lo que se ha hecho de repararse actualmente se hace prácticamente por encima, pues tenemos un drenaje colapsado, tenemos Yo recuerdo una entrevista ahí de Crucial donde salía el exalcalde que decía que Mazatlán iba a ser el corredor hacia el corredor atlántico. O sea, estamos hablando ya hace casi 3 años. Y pues no se hizo nada. Sí, se acabó ese programa. Era la escalera náutica. No. De que con la carretera Mazatlán-Durango iba a ser. Y realmente en esos 3 años pues no se ha hecho nada. Recientemente acabo una información que hacen en Martín Heredia, el rey Midas le dicen ahora. Porque no se mide, porque Vita con todo respeto, ¿no? Así es, primero va a la cabeza con ellos y luego con todo respeto. Y Alejandro Higuera, ¿no? Están quejándose amargamente hoy en el debate precisamente, ¿no? De que tenemos un gran retraso en obras, y en efecto, pues, de ejemplo a Durango. Sí. Pero yo sé que estas son obras federales, pero quien debe gestionar esto es el gobernador, es el presidente municipal, y parece que este asunto les ha pasado por otro lado, ¿no? Pero las gestorías se hacen sobre proyectos en firme, pues no se pueden hacer nada. Pero en ese punto tenía, para darle la voz a nuestro invitado, en ese punto, también lo que dice Irma Tirado tiene razón, Max y Helio. No puede una persona, o sea, no puede el presidente, no puede el gobernador. Ese es un plan integral. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente. Ahora, la otra pregunta para ti es, el primer presidente que tiene Enrique Peña Nieto en la CONAGUA es Mario López Valdés Maloba. Sí. ¿Crees que saque ventaja Sinaloa con esta designación, con este puesto? Yo creo que sí, indudablemente ahora esa nueva figura que se ha hecho con la CONAGUA, indudablemente que pues puede él de alguna manera empujar, ¿sí? Y lograr algo bueno para el estado. Eso es indudable, ¿no? Yo creo que ahorita todo está enfocado precisamente en lo de Mazatlán Durango, ¿no? Sí, porque se hablaba que era un gobernador débil por la cuestión de la separación que hubo con el PRI, pero es un espaldarazo no solamente para el gobernador, sino para el estado de Sinaloa. Sí, ahorita viendo la política en el aspecto de que se anteponen los intereses de la sociedad sobre los intereses de partidos y de grupos, indudablemente que es necesario. Oye, ¿no? Hablando de eso, ¿por qué no sales tú en los pretensos a la presidencia municipal siendo tú
una figura pública destacada. Un buen político. Dime tú por qué no te quiere el debate, no te quiere el noroeste, o no te quiere. Nada más por la libre lo quiere. Sí, aquí por la libre sí te queremos. No, Gonzalo, ¿Qué te ha pasado en ese punto, Gonzalo? ¿Estás separado del partido? ¿Cómo te dedicas a hacer lo tuyo en la CTM? No, de ninguna manera. Yo, o no los dejan entrar también. Participo en un instituto político, como ya lo saben. Tengo un compromiso ahorita con el sector de los trabajadores y de hecho puedo compartirlo, no hay nada que se anteponga sobre eso, ¿no? Lo que pasa es que también la política es de recursos. No tengo una fundación, no tengo dinero para dar despensas, no tengo a lo mejor que fue presidente municipal. Sí, un platillo de chile para repartir. No tengo a lo mejor un padrino que esté bien posesionado Mucheta, políticamente. En ese sentido, pues, y desgraciadamente la política ha caído en ello, en eso. Ahorita estamos viendo que el interés existe de hacer verdaderos programas sociales porque ya se dieron cuenta que los que existen son nada más para atraer clientelismo político y en lugar de ayudar a la gente lo que hacen es ofenderla, porque para mí es una ofensa que una gente le avientes con una despensa para que, para que coma hoy y mañana, pero todo el resto del mes se la va a pasar sin poder comer. Que es como el plan integral que no hay. Así pues. es. Es una, ¿cómo decimos? Una aspirina. Así es. Cuando se deben de hacer programas sociales realmente que vayan no a darte una despensa, sino a garantizarte un empleo que te permita un salario digno para que puedas salir adelante con todo. Tú que perteneces a este partido que es el PRI, ¿cómo ves la cruzada contra la pobreza que ha implementado el presidente de la República? Pues hasta ahorita muy bien, esperemos que en la práctica se dé. Que esperemos que en la práctica deje de haber pobres, ¿no? Sí. Sí, indudablemente que deje, porque la verdad que es ofensivo cuando estamos viendo. Mira, no vamos a ir muy lejos. Cuando estaba viendo, por ejemplo, a nivel local, lo que está pasando en el Congreso del Estado. ¿Sí? Cuando ves ante los medios de comunicación, de que cuando se sobra un presupuesto, en lugar de que pase el presupuesto siguiente, se reparte. Oye, pues lo primero que piensas es que te quieres morir de coraje, ¿no? Por lo que estás viendo, ¿no? 126 billones. Adelantan los tiempos electorales porque con ese dinero lo que hacen es estar buscando clientes, pues, en ese sentido. Y yo creo que tenemos que acabar con eso. Cuando realmente razonemos el voto, cuando razonemos quiénes son las gentes que realmente deben de estar al frente de un puesto de elección popular, cuando obliguemos a los diputados a que hagan el trabajo como debe de ser, ¿sí? Entonces yo creo. La otra vez me decía a mí una compañera, dice, oye, que no van a salir a las calles a protestar. Yo creo que ya se acabó en esos tiempos, precisamente por eso buscando tanto los espacios de los congresos, para que ahí se den los cambios. Se encontraron los espacios, ahí están los parlamentos, tanto municipales, estatales, federales, donde se deben de dar los cambios, donde se deben de empujar a esa persona que tú pusiste ahí, pues no se da. Si no se da, ¿y a qué vamos? ¿Al trabajador lo van a sacar a la calle para que el siguiente día lo corran? Sí. La iniciativa privada nada más está esperando un campito para tener una justificante para correrlos. Yo creo en la sinceridad de las palabras de Gonzalo. En lo que no estoy de acuerdo es en el asunto de que hay una acometida para acabar con algo que fue creado por el propio partido en el poder en este momento y que a los otros partidos que han llegado al poder mismo les ha servido para seguirse manteniendo en la administración de lo que la gente conoce la miseria. Pues la verdad es que la miseria le resulta necesaria al tipo de régimen político que tenemos. El asunto de darle empleo a todo mundo, pues obviamente te va a llevar a la situación de no necesitar más el que alguien interceda por ti. Es anticonstitucional, es así totalmente anticonstitucional que yo no sea lo suficientemente capaz o no tenga el poder o la fuerza para dirimir mis propios asuntos, que yo necesite de la intervención, de la gestoría de alguien que tiene influencia, sea diputado, presidente municipal, regidor, para que me resuelva mis problemas. Eso no pasa en el primer mundo. Por eso en el primer mundo no hay reformas a la ley en avalancha como sucede aquí, porque los diputados, como está solventado todo el asunto de empleo, seguridad, salud, todo eso, entonces se dedican solamente a ser estrictamente vigilantes del cumplimiento de la ley. Ok, y hablando en ese punto del comentario de Max, la cuestión de la reforma del trabajo laboral es buena para el trabajador.
tú que defiendes esos intereses, es ventajosa para el empresario, sigue siendo ventajosa para el empresario. ¿Cuál es tu sentir? Porque muchos obreros señalan que es más de lo mismo, es decir, el empresario crece y el empleado... Mira, te diré, si antes era ventajosa, hoy es más para el empresario. ¿Por qué razón? Porque si te fijas en cuanto a la reforma que se hace, yo siempre lo dije antes, es necesaria una reforma, pero no una reforma integral, no una reforma así nada más sobre las rodillas o nada más sacarla para calmar los ánimos y para que sea un asunto político. ¿Por qué razón? Porque si antes, la ley anterior resultaba bondadosa para el empresario, ya que dejaba muchas coyunturas, sí, y esto permitía que por ahí pues cubrieran cosas, por decir así, con sindicatos blancos para poder de alguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores. Hoy pues lo hacen más abiertamente, ¿no? Cuando yo escuchaba que decían que uno de los temas a tratar era la democratización y la transparencia sindical, yo siempre lo dije, al empresario no le interesa transparencia ni democratización sindical, son mentiras. ¿Por qué? Porque lo que le interesa precisamente es eso, que no existe esa democratización y esa transparencia sindical, porque ellos de esa manera tienen una figura viva todavía, que es la figura de los sindicatos de protección, y ahí la mantienen. Y hoy, ¿qué hicieron nada más? Lo único que hicieron es reformar lo que la iniciativa privada quería que se reformara, ¿sí? Y dejar los demás temas en el congelador, como fue la democratización, la transparencia sindical. Querían acabar con los textos, ¿cómo te diré? Con el gasterismo sindical y eso. Y ¿cuál? Pues ya sabemos cuáles son los sindicatos donde se dan los cacicazgos, ya los conocemos. ¿Y el gasterismo empresarial qué me dices? Sí, también, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es de que realmente no se dio como debería de ser, que sí representa una oportunidad para que se generen más empleos, sí, indudablemente, ¿no? Representa, pero el de que se generen más empleos no quiere decir que esté garantizada la defensa de los intereses laborales de los trabajadores, que es otra cosa. Y te pregunto ahí, Gonzalo, porque es muy importante. Ya desmontaron el sindicato de gastronómicos y prácticamente los trabajadores de los hoteles, restaurantes quedaron en la intemperie. Prácticamente está desmontando el sindicato de albañiles porque las constructoras están trayendo trabajadores de todos lados en las mismas condiciones que desbarataron el sindicato de los de hoteles y restaurantes. Gastronómico. Sí. ¿Qué han hecho, Gonzalo? La verdad es que es terrible lo que está ocurriendo. Ahora, recientemente, el domingo, me vendieron un boleto para ayudar a los trabajadores de gastronómicos de 50 pesos. ¿Cómo está el asunto, Gonzalo? Porque la verdad es que están en la intemperie los trabajadores ahora, y me pregunto así de chascarrillo, ¿a qué representa Gonzalo ya? Sí, indudablemente, si lo vemos ahorita desde el punto de vista así frío totalmente, si te das cuenta, uno de los principales sectores que ha fomentado el sindicato de protección ha sido la propia Central Obrera en México. ¿Sí? Se han convertido en sindicatos nacionales. Sindicato gastronómico no fue otra cosa más que eso, que el sindicato nacional tiene los contratos colectivos de trabajo y tiene al sindicato local simple y sencillamente como representante en cualquiera de los asuntos que hay, y en el momento mismo que quieren acabar con el sindicato, en el momento mismo que quieran, ¿qué es lo que utilizan? Utilizan la estructura de gobierno en cuanto a la figura de la Junta de Conciliación, que yo no he entendido todavía por qué la Junta de Conciliación está bajo el mando del Poder Ejecutivo, cuando se supone que es la que se encarga de impartir la justicia laboral, ¿sí? Pero sin embargo utilizan esa figura ¿para qué? Para retrasar los procesos cuando sí le conviene, o para afectar o para eliminar algún sindicato cuando sí lo conviene, así como fue con el gastronómico. Para meter mano. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es de que le negaron de facto un toma nota, o sea, la personalidad jurídica, y en el inter de que el dirigente anda promocionando un amparo federal, ahí lo truenan con los trabajadores, porque el principal enemigo de los trabajadores es el no tener trabajo, el no tener recursos, y terminan haciendo lo que el patrón les dice. Y los hoteleros pues se vieron gandallas en ese aspecto. ¿Por qué? Porque lo hicieron de una manera en complicidad, ¿sí?
y sin pensar en la antigüedad que muchos trabajadores gastronómicos tenían. Por lo tanto, comenzaron a correr gente con 30 años de trabajo, con 25 años de trabajo. Oye, pues, ¿cómo quieres? No puede ser, ¿sí? Entonces, cuando yo te decía de que sí era necesaria la reforma laboral, porque lo entendíamos de que sí era cierto, la reforma laboral, la ley laboral anterior, de alguna manera afectaba al pequeño, mediano y el microempresario, porque lo destruía. Pero a los grandes era bondadoso con los grandes, porque con las coyunturas que dejaba les permitía que tuvieran sus propios sindicatos y que nadie los molestara absolutamente para nada. Ahorita si ahorita las autoridades defensoras del trabajo, como es la Procuraduría del Trabajo, ¿sí?, va a la empresa de Zapata Envases, la que era Zapata Envases hoy es era Envases Universal, no sé qué, como mil quejas de los trabajadores, cómo los hacen trabajar, ¿sí?, hasta sábados y domingos, cómo no les dan sus aguinaldos correctamente, cómo los días que les corresponden de ley descansar, el mismo patrón se los pone cuál debe descansar, se los cambia por el que quieren, ¿no? Entonces, una serie de irregularidades que dices tú, caray, sí, la reforma laboral viene a dar apertura y posibilidades de que se puedan generar más empleos, pero no quiere decir que eso garantice el que se respete los derechos laborales de los trabajadores. Perfecto, mientras la clase trabajadora batalla, mira, de septiembre a diciembre del 2012, la Cámara de Diputados gastó 3.2 millones de pesos en viajes al extranjero, sus diputados. Con el arranque de esta 62 legislatura, los diputados gastaron en boletos de avión un total de 2.450.199 pesos, de acuerdo con un reporte oficial de la Cámara Baja. Entonces, pues ahí está lo que se comenta a veces, lo del trabajador. Fíjate un viaje que hacen los diputados. De acuerdo con el documento, los pasajes aéreos más caros fueron los que la Cámara de Diputados adquirió a Qatar en el Golfo Pérsico, con un costo de 143.299 pesos para los diputados Judith Magdalena Guerrero López, del Verde, María Isabel Ortiz Mantilla, del PAN, y Graciela Saldaña Fraire, del PRD. ¿Sabes a qué fueron? Fueron al marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Max decía, tienen que ir las personas más preparadas, más capacitadas para que puedan efectuar programas en México. Estos diputados no saben de qué broncas con el cambio climático. Yo conocí presidentes municipales que iban a ver plantas de desalinización a Miami para hacernos el Mazatlán. En lugar de mandarlos a especialistas, iban ellos. No, o sea, para que veas los asuntos en ese punto. Aprovechar a Gonzalo antes de que lo aproveches, vamos a un corte, ya nos están mandando un corte. Vamos a la pausa. Que regrese, lo aprovecha. Seguimos, mira, en lo que respecta a la cuestión de medios electrónicos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se mantuvo como el político más popular en Facebook, con 3.540.000 seguidores. Mira, lo que pasa es que la verdad a Peña Nieto le llevan una muy buena comunicación social dentro de Facebook. Bueno, le mete una fotografía político excelente. Que no tiene medios electrónicos está muerto. No, pero le mete una fotografía excelente. Hay que invertirle, papá. Pues sí, para muchos políticos. Oye, no pero medir popularidades y en términos de los socios que tienes en Facebook, está como ese asunto del que se murió. Dice la mamá del muerto, dice, no me explico por qué no hay nadie en el velorio si tenía 120,000 amigos en Facebook. Hiciste el asunto. Bueno, pero muchísimo dinero a Facebook. Heriberto Félix. Pues ahí te va. Heriberto Félix. La anterior, esto de acuerdo al primer lugar en el ranking nacional de Facebook, y aparece Rafael Moreno Valle, es el gobernador de Puebla. Eso hasta el 11 de febrero. El tercer lugar en crecimiento en red social es el exsecretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Y el gobernador chapaneco, Manuel Velasco Coello. Sí, son los que aparecen en ya va a empezar a salir. Ese no me chate y se desmaya. Antes de retirarme, porque a estas me voy unos 20 antes del ya ves, dijiste que iban a empezar a hablar del Oye, Gonzalo, no, adelante con ese tema. En la cuestión municipal, ¿por qué todo mundo quiere ser ahora o tiene las ámpulas suficientes en el PRI para querer ser candidato a la presidencia municipal? La caballada está flaca. ¿Qué ha pasado? Se han retirado muchos empresarios priistas. No está la cúpula del PRI Mazatleco como se debía. ¿Qué pasa con el PRI? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo complemento la pregunta de... A ver, Elio, échale. Nosotros advertimos que la caballería del PRI está flaca. No, por aquí han pasado algunos y no han pasado todavía la prueba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tiene cuadros del PRI?
¿Por qué el PRI se ha quedado por ¿O son ahí, los mismos? Y luego tienen Que también son de los mismos de otros partidos, lo tienen lo mismo, a ¿no? un monstruo que se conforma un monstruo mediático como es Felton, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando en el PRI? Pues yo creo que fue a raíz de que el PRI perdió la presidencia de la República, Pero ya la recuperó. Sí, ya la recuperó, pero probablemente no se prepararon, o los priistas no nos preparamos para pensar que se iba a recuperar la presidencia de la República, ¿sí? Y ahorita que estaban hablando, ¿qué pasó con aquellos empresarios que antes? Bueno, pues ya no vieron alternativa en ese momento en el PRI, ya no tuvieron, ya no quisieron formar los cuadros, se convirtieron dentro de los estados con virreinatos de quienes manejaban el PRI en el propio estado, correcto. Y se dio un tipo de práctica que hoy se quiere estar planteando actualmente, cuando no se dan cuenta que ya existe una cabeza a nivel nacional, ¿no? En ese sentido. Y actualmente, con todo el respeto que me merecen a mí mis compañeros que están aspirando a un puesto de elección popular, porque yo creo que son legítimos. Comprobada, el de la lona por todo, que resucitó. Melesio Bagiola. que son muy legítimas, pero sí, yo creo que no es el procedimiento actual, porque lo único que están haciendo es adelantar los tiempos políticos, sí, y crear confusión en su mismo partido, y van a llegar en un dado momento a sacar a un candidato que va a ir desgastado totalmente, y sobre todo si lo meten a un procedimiento abierto, a un procedimiento de delegados, ¿no? Oye, Gonzalo, hace rato hablabas de que la CTM, pues siendo pues prácticamente una organización que era una especie de extensión de lo que era el gobierno federal de todo el tiempo, priista, y tenían una forma muy singular de trabajar, pero también tenían el poder suficiente para de repente plantarse ante el presidente y de alguna manera establecer una discusión benéfica de alguna manera para los trabajadores. Hoy vuelve otra vez el escenario priista, y las organizaciones como la CTM están entre que despiertan o no despiertan. El asunto es que tú dices, ya hay una cabeza visible en el Poder Federal, pero fíjate que en esta cuestión de hacerse entender y de hacerse, de percibirse, de hacerse que te percibas como la cabeza, como el que tiene el mando en el país, en esa reunión de CONAGO quedaron unos lagunas ahí respecto a quién es el que realmente tiene el poder en México, porque la verdad es que las intervenciones de un diputado federal, aunque sea Mario Fabio Beltrones, en el sentido de reconvenir a los gobernadores y decirles si no pueden renuncien, estuvo muy por encima de la actitud que tiene el propio presidente. No está viendo ahora contrapelo de otros tipos de presidentes priistas, en donde una vez que arribaba al poder se sabía quién era el dueño de la silla. Ahora no hay esa especie de liviandad, de tibieza respecto a concederle el poder que debe tener un presidente al estilo priista, no viejo PRI, simplemente al estilo de ser el presidente de la República. No hay una percepción un poco tibia respecto al poder ese que emana el presidente. Pues yo creo que pudiera haber también por las razones de que como que se quiere dar otro enfoque al propio PRI, ¿no? Se le quiere cambiar esa situación o esa actitud que tenía antes, por lo que tú decías, autoritaria, imperial, antidemocrática, todo eso. Se le quiere dar ese cambio realmente, es lo que yo estoy percibiendo, ¿no? De que se le quiere dar ese cambio, porque uno de los principales problemas de Peña Nieto fue precisamente eso, ¿no? De acusarlo de que los de atrás, vienes de los de atrás, quiénes son los que te están apoyando, quiénes son esos. Y yo creo que eso es lo que se quiere, lo que se quiere es cambiar totalmente en ese sentido, el de que vean al PRI como un partido que puede vivir en la democracia, que puede ser parte y que es parte de la democracia, ¿sí? Y que eso que se piensa o el temor que algunas gentes tienen de eso se termine, ¿sí? Porque también hay gente que todavía está resentida a eso. Entonces, en el momento mismo que en la práctica vea que son otras formas, sí, otra forma de gobernar, a lo mejor en ese sentido. Sí, y con la vieja mirada, en efecto, se ve un presidente débil, ¿no? Con tu mirada ves un presidente concertador, inclusive por el Pacto por México, y esta propuesta que le hace a los gobernadores, que bajita la mano significa regionalizar la CONAGO, ¿no?
Es decir, la CONAGO. Y aparte no se las hace él, se las hace el coordinador de los diputados, que de seguro yo no creo que no sepa él que sí va a hacer eso, y permite que por otro lado se pueda estar consensando, se pueda estar ¿por qué? Porque hay programas que se están llevando y se están llevando con los demás partidos políticos, y que es muy importante mantener esa hay dos eventos que han manifestado la presencia muy puntual de Manlio Fabio Beltrones. Una de ellas es la designación del candidato en Baja California, porque es total y absolutamente el equipo de Manlio Fabio, el Castro 30, y ahora este asunto que se dio en la CONAGO, que para muchos analistas dicen, pues, ¿de qué privilegios goza Manlio Fabio cuando él se toma la atribución de reconvenir a los gobernadores, cuando jerárquicamente, en términos de qué puesto ocupa, no tiene... Estoy hablando de jerarquía en cuanto a posición, no en cuanto a lo que hay detrás de cada uno. No tiene la jerarquía de un gobernador y se tomó la libertad, pues, de hacer eso, que no guardó la compostura, lo que tiene que ver con la cortesía del trato político, pues. Sí, te entiendo perfectamente bien, y yo lo había percibido como alguna estrategia probablemente por los programas que se están dando por parte del presidente de la República, en los que quiere que los demás partidos políticos también estén inmersos en ello y se trabaje para sacarlos adelante, pero sí, está muy bien tu percepción que tienes de eso. A lo mejor si se salió de ahí, porque también el Manlio Fabio pues tiene como diputado un gran peso, ¿no? Sí, por en la política. Te voy a hacer una pregunta que tiene que contestarme la Gonzalo. A ver, dígame. Pero claro que viéndolo los ojos. Pero a ver, sígame. Viéndote los ojos. Por favor, no me mientas, ni le saques a la pregunta. A ver, no le voy a sacar. Porque él ha sido amigo mío toda la vida. Ya aprendí. Es como el chico, ¿no? Es que no me tienes paciencia. No, la pregunta es, si tú no fueras candidato a presidente municipal, tienes a Pucheta, a Irma, a Belesio y Carlos Beto y Maribel Cholet, son 5. Ay, el tostadita Johnny no cuenta, ¿o qué? Disculpe, Johnny, son 6. ¿Y el delegado de tránsito? Mira, precisamente por lo que te estaba diciendo ahorita y de lo que he sido crítico de la actitud a veces de la propia presidenta del partido en el aspecto de adelantarse, no es precisamente eso, sino que lo que yo veo ahí que no debe de ser, pues, la presidencia, no debe ser el árbitro. No, debe ser el árbitro, quien no debe ser ella quien adelante los tiempos, quien provoque una anarquía en los procedimientos del partido, ¿sí? Quien rompa en los tiempos que tiene el partido, sí, claro, y en las formas que tiene para elegir a sus candidatos, porque está ocasionando que se dé una anarquía al interior del partido y que todo el mundo brinque antes de. Y lo que está ocasionando que ahorita, si el partido tiene sus estatutos y sus reglamentos y todavía no es fecha para sacar a los precandidatos, pero sin embargo ya los dan de hecho de facto algunos. ¿Pero por qué votarías tú en un caso? Pero yo no te puedo decir por quién votaría, porque entonces entraría al mismo juego de crear una situación escabrosa. Bueno, sí. Usted los conoce más de cerca. ¿Qué crees que la mano izquierda es un accidente? Bueno, mira, yo considero que todos tienen la capacidad adecuada. Pero si no, permíteme. Belesio está muy viejito. Yo no he dicho nada. Bueno, también el más. Sí, no. Mira, yo considero que todos ellos, como miembros de un instituto político, tienen el derecho de aspirar o de participar. Si lo vamos a ver en el asunto de personal, de decir, conociendo las estrategias de partido, conociendo la situación política o el comportamiento político que se dan, cómo se dan, Irma Tirado, por el hecho nada más de venir de un proceso federal de hace poco, la mantiene vigente. Y que lo ganó, dicen, ¿no? Sí, la mantiene vigente, sí, por lo que se dio de ahí, de la confusión que se dio, la mantiene vigente y la mantiene como alternativa de partido, ¿sí? Eso no quiere decir que ya por eso sea, ¿no? Porque no sabemos todavía. Pero sí en el aspecto ese, si nos vamos a verlo de un análisis político, ¿sí? Estamos viendo lo que está en la percepción de la gente, está en el ánimo de la gente y es rentable políticamente, por ese solo hecho, ¿sí? Entonces, en ese solo hecho a lo mejor pudiera llevar alguna mano en ese sentido, ¿no? Pero lo demás soy respetuoso también de todos mis compañeros. Y en su momento yo quisiera
una de las cosas que yo siempre he estado, incluso un domingo que estuve ahí en el partido, una de las cosas que yo le critiqué fue precisamente eso, ¿no? Que haya venido el presidente estatal del partido y en lugar, sí, pero a calmar los encerrados, en lugar de haber hecho una reunión y haber llamado a los priistas y ahí delante de los priistas exhortarlos a que cuiden los tiempos y las formas y que se esperen a los tiempos del partido para evitar este tipo de cosas, ¿no? Pero sin embargo no se hizo y es lo que critiqué yo, pero creo que adelantado darle y conformar grupos al interior del partido o que los grupos se comiencen a agredir físicamente por abajo de la mesa, no abona nada a la unidad del partido, porque una vez que salga el candidato, deben de entender que va a haber nada más un candidato a la presidencia municipal. Una vez que salgan, y si lo meten al candidato a una dinámica de esa naturaleza, va a llegar débil. Vamos a un corte, el último corte y regresamos. Señores, estamos de regreso, vamos al último jalón de por está hablando de los pretendientes. A ver, de los candidatos municipales. Estamos hablando de lo que es el mundo real en términos de posibilidades. Yo digo que hay 3 nombres ahí, uno es Maribel Cholet, otro es Irma Tirado y otro es Pucheta. Con todo el respeto que nos merecen las otras personas que están por ahí y que aspiran con legítimo derecho a querer ser. Pero finalmente, pues, el asunto es ponerse de acuerdo en dónde va cada pieza, en dónde acomoda cada pieza. Es ahí donde puede surgir el intríngulis que pueda dar el trato. Pero también estaría interesante que nos dijera cómo ve a los de enfrente. Sí, pero cuando yo les decía a ustedes que era necesario precisamente el de esperarse a los tiempos, es con el fin de que no hubiera, pues, encono y pleitos al interior del partido y los mismos grupos, porque esto va a traer como consecuencia el debilitamiento del momento que salga el candidato, porque lo vas a meter a una dinámica, pues, de desgastes inútiles. ¿Por qué? Porque los de enfrente ya están de acuerdo, pues. Ya hay alfombra roja. Ya hay alfombra roja precisamente para Carlos Felton. Sí. Y Carlos Felton, pues, el solo hecho de la fundación, de ser diputado, de ya traer la alianza, de todo eso, lo hace candidato duro, pues un candidato fuerte lo hace. Y si el PRI no tiene el cuidado de sacar a un candidato que no lo meta a un desgaste innecesario, pues simple y sencillamente va a sacar un candidato débil y peleados. Porque al momento, haz de cuenta que aquí lo están metiendo en una licuadora, pues, y cuando salga el candidato, pues va a salir desgastado y no va a poder existir esa capacidad y lo clásico, Gonzalo, de que estoy contigo, pero no cuentes con mi trabajo, ¿verdad? Sí, o fingo que lo hago y ahí te ves. Pues me tomo la foto. Pues el problema, lo que decías tú, que si no existe un líder, pues precisamente quienes se deben de hacer esto están metidos también en la eso precisamente lo hace difícil. Yo tengo otra fórmula. Tú dices Pucheta, Irma él dice Maribel y Maribel también. Y yo saco a Maribel por razones obvias y yo creo que va a ser Gonzalo. Gonzalo, está bien, ya. Gracias de perdida. No, está bien. Bueno, la cuestión es que históricamente casi siempre los que están a cargo de los partidos no califican para ser candidatos. No pueden calificar. Pasó con Roberto Madrazo y así le fue, ¿verdad? Entonces, pero porque son los que deben de regular, pues, todo el asunto. Bueno, pero por lo menos una regiduría o en el caso estatal una diputación pluri, no les va mal. No. Como me decía un líder obrero, los trabajadores están un representante del Congreso, me decía, ¿no? Pues aquí está y seguramente ahora que están en peligro los sindicatos tan abusivamente como están hoy, vale que haya un líder como tú en el Congreso, ¿o no? No, pues de todo se vale, compañero. Así usted lo dice. Como dice uno de Culiacán, yo voy a estar donde la gente me pida. Así es. Donde la gente me pida. Es importante y yo creo que en la dinámica de esto, pues yo creo que nadie está excluido, ¿no? De algo. Lo que sí es de lo que decía él ahorita. Tenemos que tener los pies sobre la tierra para saber qué posibilidades tiene cada quien en qué. Y no nada más entrar a hacer bola para hacer alboroto, para buscar a través de eso, a través de la presión, el de que te den esto, otra cosa. Yo creo que... Como Melesio, por ejemplo. Pudiera ser, ¿no? O él o otro, cualquiera, ¿no? A Melesio no le dan posibilidades, es el que más lonas tiene repartidas por todo Mazatlán. Bueno, así está, ya nos vamos a ver. Y es lo que ocasionó esto, pues, porque Melesio no estaba adentro.
Sin embargo, ve todo eso, pues también quieren y se ¿Quién lo adelantan. alborotó, Pues ¿quién es la que está trabajando desde hace mucho tiempo para la candidatura? La presidenta del partido. No, pero ¿quién alborotó a Melesio? Para decirle, aviéntate. A Melesio, yo creo que quien lo destapó fue nuestro amigo Eduardo Arce Becerra. Eduardo Arce. Así es. Eduardo Pues Arce. destaparse él, ¿no? Hace rato que anda queriendo Eduardo Sí, Arce. pero el gordo es no sé por miedoso, qué, nada ¿por qué más no se anda anima, aventando a otra gente. ¿Verdad que sí? No se anima. Pues más que ahí me pagó un desayuno un día ahí porque estaba con Chiquete, ya ves que amigo de Chiquete, y me tocó un desayuno, pero no ha tenido los arrestos para lanzarse ni siquiera a diputado, a regidora, nada, ¿no? No, los arrestos sí los tiene, lo que no tiene es lo que falta. Sí, Y lo porque que falta pues son los apoyos, bueno, es todo eso que No, pero es el que da los apoyos a los candidatos, ¿Dónde? Él es el que da los apoyos. No, pero no me refiero a apoyos en económico, hay otro tipo de apoyos que se requieren, ¿verdad? Todo el mundo él es sabe. ¿Tú de qué te refieres? Apoyos, tú hace rato hablabas de padrinos, pues. La verdad es que teniendo un buen padrino, aunque no tengas un centavo, ahí estás presente. Entonces, hay gente que tiene el recurso, pero no tiene el padrinazgo que se requiere. Él es la padrina de los candidatos, Aunque lo apadrina, obviamente a alguien falta que lo apadrine a él, porque no ha sido, no porque no haya querido, más bien porque no ha podido. ¿Sabes le falta que va a estar ese prócer mazatleco, ese gran hombre mazatleco? ¿Sabes qué le falta? Lo que al Carrizo. Alma. Bueno, sí. Yo creo que Bueno, ok. Gonzalo Figueroa. no, pues nada más agradecerles la oportunidad que me dieron de convivir con ustedes un momento. Es agradable, a ver cuándo me vuelven a invitar. Yo creo que sería muy importante darle un seguimiento a los procesos políticos de esta vez. Si cumples el protocolo de lo que sigue después del programa, estás invitado muy pronto. Luego te decimos de qué se trata. Luego me lo dicen y así es. Luego me lo dicen y lo vemos. Fíjate ¿no? que ese lugar donde está Majadma generalmente lo ocupa Alfredo Ramírez. Ajá. Creo que Alfredo Ramírez tiene por ahí, está pasando por un transecito ya, me imagino que todo está bien, si no ya no nos hubiésemos enterado. Donde quieras que estés, Alfredo, disfrútala si es que puedes, y si no, pues ya sabes, la chusmamafia aquí te cuida la chamba mientras regresas. Alfredo, querido, donde estés, que estés muy bien. Seguramente que gente como tú, tan fuerte, tan ágil, esa operación que te van a hacer, te va a hacer los mandados. ¿Le costó qué? Dice, ¿le costó qué? Bueno, se rubora, pero vamos a corroborarlo con él. No, ya que venga él que nos cuente la anécdota. Sí, mejor. Ya nos vamos. Mejor. Y también un saludo a Alfredo Ramírez. Tengo rato que no lo veo. Gonzalo, me da mucho gusto que he venido y hasta se ha abierto, ¿no? De corazón abierto, ¿no? Porque luego vienen políticos de otro tipo y ahí andan medios. No, pues yo creo que ahorita la política o el tema de la política debe ser abierto. Yo creo que la sociedad necesita que se meta a esa dinámica para que en su momento puedan elegir a los candidatos que realmente sean las mejores opciones para la entidad. Por lo que viene, ¿no? Pues de aquí para adelante, la fiebre está todo lo que da el Mazatlán y en todo el estado. Nos vemos, señores. Gracias. Por la Libre es una producción exclusiva de Álvarez Borrego a disertar un poco sobre el asunto del cambio climático, y entonces le preguntábamos que por qué había tanta información distorsionada acerca del cambio climático que brotaba de espacios tan especiales como en la ONU, y dice: lo que pasa es que no hay una reunión que se trate de especialistas donde el gobierno no mande a burócratas, y eso me recordó porque yo vi que va Aguilar Padilla y puros políticos. Si van a resolver un problema, la verdad es que ¿por qué no mandan a la gente que realmente sabe? ¿Por qué no mandan a los especialistas? O los científicos, sí, gente que realmente haga algo productivo ahí. Si tú ves el título de la exposición que va a hacer el Aguilar Padilla, pues parece que va a un mitin político, ¿verdad? No creo que reditúe algo que tenga que ver con alivianar el asunto de la productividad. Pero así está, pues es parte de la burocracia y del protocolo de estos señores. Bueno, pues este asunto, pues es importante los trabajos que se hacen en cuanto a los países, y pues se espera que sea una gira de buenos propósitos y de buenos resultados para nuestro país. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en Por la Libre, sin cuotas ni cuates, en W Radio 88.9. Vamos a la pausa y regresamos.
Y por cierto, hoy uno de los reportajes más importantes del New York Times hace una crítica realmente muy ácida hacia la famosa estrategia de la seguridad que implementa en el programa, en el proyecto o ProMéxico, el presidente Peña Nieto. Simplemente lo que dice el reportero es que el presidente está cuidando más el asunto, que no se le vea como un tipo de mano dura, pero que no se ha desligado ni siquiera en la técnica o en la estrategia que tenía el anterior, es decir, el señor Calderón. Y los resultados ahí están. Hacen una relatoría en donde dan a conocer eventos que la verdad yo no había visto publicados en la prensa y no me explico por qué, ¿verdad? Pero pues así están las cosas en términos de seguridad. Y en ese término, pues es que no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy, por ejemplo, señala el secretario general de la sección 27 del CENTE, Salomé Rodríguez, que al menos 14 planteles escolares ubicados en los municipios de la Sierra han tenido que ser clausurados y su personal reubicado como consecuencia de la ola de violencia que afecta a tales comunidades. Y en este caso se mencionan los municipios de Choy, Sinaloa de Leyva, Badiraguato, ya han dejado de cumplir con su jornada laboral en diferentes puntos de la sierra de los municipios que le acabamos de mencionar. 14 planteles, señala él, que pues han tenido que prácticamente cerrar. Y la nota del día en la cuestión de los espectáculos, lo vimos actuar, falleció el primer actor, Joaquín Cordero. Sí. Pues ya estaba un poco malo Joaquín. Y bueno, desgraciadamente hoy murió uno de los mejores actores que ha tenido también el cine. Yo creo que poco a poco es de los últimos ejemplares de la llamada Edad de Oro del cine, ¿no? Sí. La verdad es que él entró muy joven cuando los de la llamada Edad de Oro ya iban de salida. Y era de las últimas, del último eslabón que tenía la gente con ese tipo de actores. Y finalmente pues falleció y pues dentro de todo el relato que se hace de su fallecimiento pues es mientras dormía, ¿no? Pues, sí, además señalan que la cuestión que adelantó lo de su muerte, que falleció su esposa hace 6 meses y pues un trago amargo para Joaquín, que en ese entonces también ya tenía algún problema de salud. 90 años de edad. ¿Quiénes quedan vivos de esas generaciones? Pues de lo que yo... Ignacio López Tarso. López Tarso. No sé si tenga los 90 años. Ferrusquilla José Ángel no hay película del cine mexicano antiguo que no lo veas José ahí. José Ángel Ferrusquilla, Ignacio López Tarso, de los que yo me acuerdo. El que falleció también hace poco fue Julio Alemán. Sí. Entonces, de esa época, ¿no? Antes, pero ya la verdad es que pues, casi no hay ninguno, ya todo el mundo empieza a ver películas, bueno, al menos nosotros empezamos a ver películas y ponemos palomitas a la gente que ya se ha muerto y casi todos están ya fuera de circulación. Sí. Y bueno, pues así está la cosa. Perfecto, pues así están las cuestiones en la información y pues señalar pues de lo que ha ocurrido el día de hoy. Bueno, en otra de las cuestiones, señalar también de la gira que está haciendo el presidente de la República. Es una gira que se va a pagar, ¿no? Está en Costa Rica y también Sí, la reunión del CAC, del grupo de lo que tiene que ver con la discusión del asunto de la actividad agrícola, pues. Y fíjate que hace días, bueno, tú estuviste aquí cuando vino Saúl Concordia y San Ignacio. Y pues pues esto ya marca pues el problema que está llegando ya también a la cuestión educativa, ¿no? No le quieren entrar ya los maestros, que en ese punto quedan indefensos en ocasiones por esta ola de violencia. Fíjate que no solamente los maestros no le entran ni los alumnos a la escuela. Si tú te vas aquí, por ejemplo, para la Espinal, a esa parte de Baila, que es una parte metida hacia la sierra aquí en el municipio, pues ya perteneciente a Culiacán, me imagino. Encuentran muchachos de 11, 12 años totalmente habituallados con armas de alto poder, en donde no les interesa en lo más mínimo el seguir de alguna manera algún tipo de instrucción. Un sobrino mío era maestro ahí pues, federal, ahí en Baila, y el problema que tenía él era que cuando se suscitaba una discusión con los alumnos, pues las armas salían a relucir, no amenazándolo, pero sí enseñándoselas, ya sabes, para ocasionar algún tipo de amedrentamiento. Pero la cosa ahí está, pues el asunto de obtener el dinero por la vía rápida y por la vía fácil está muy bien instituida en el ánimo de mucha gente. Pues esto se da también, y lo declara Salomé Rodríguez, en el sentido de que algunos maestros, pues desgraciadamente